entiendo yo, buscándole, como decimos muy cibaeño, un bajadero a esta situación con nuestra amiga, que la apreciamos, la queremos, la directora de comunicaciones, Milagros Germán, con este tema de respuesta. Fíjate que empezó con la metidita de pati, por eso dije, empecé por los huevos de codorniz, luego de gallina, luego de avestruz. El de codorniz fue cuando el periodista le pregunta sobre el tema de las multas, precisamente. Ella como que le dio un mareo, entonces dice, no sabemos, siguiente pregunta. O sea, no son respuestas para una directora de comunicaciones. A cualquier funcionario se le puede pasar esa respuesta, e incluso al presidente, pero no a la directora de comunicaciones, que es la que tiene la interlocución entre la presidencia, el presidente y el pueblo, entre ellos nosotros los comunicadores y periodistas. Entonces, luego viene otra metida de pato, una respuesta que dio que no se entendió lo que dijo, que sí, no, porque, o sea, una respuesta que vagamente se sobreentiende que no entendía, y ya la última, esta declaración de este tuit. O sea, creo que no sabía de que nosotros, la República Dominicana, éramos un continente. O sea, de verdad que... Bueno, ella me da cositas realmente. No, pero realmente ella no confundió isla con continente, ella quiso utilizarla como un referente de una figura literaria y así lo expresó y así lo aclaró. El problema es que ni siquiera aplica como figura literaria. Ella dijo algo como que el que no sepa de poesía, ni un día sin poesía. O sea, por favor, también hay que saber. Pero el tweet, ¿ella lo borró o lo dejó? ¿Tú lo tienes? No, ella dejó el tweet. ¿Tú lo tienes? Porque, bueno, te lo puedo enviar ahora mismo, pero hay mucha gente igualmente que ha dicho, por ejemplo, que ese puesto es para un periodista. No, bueno, en el caso de nuestra compañera Perdón, es una justificación que buscan algunos de que ese puesto es para un periodista, no para un comunicador. Ahí hay discriminación. Que me excusen los periodistas que siempre viven con una disyuntiva y una discusión mediática entre que comunicador y periodista. Con el respeto que se merecen todos los periodistas, muchos buenos, otros no tan buenos, otros muy malos, el periodismo es una cosa y es una ciencia incluso donde se puede estudiar a nivel universitario. Hace muchos años el periodista era algo técnico, donde todo aquel que ejercía esto que nosotros hacemos, pues podía catalogarse e incluso reconocerse como periodista. Luego ya que la ley y todo lo que tiene que ver con el periodismo y el mismo colegio exigen para tú pertenecer o ser colegiado un título como egresado de una universidad reconocida por la carrera de periodismo, que tiene varias ramificaciones. Hay periodismo investigativo, hay periodismo de revista, hay muchísimas ramas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la comunicación se ha diversificado. Y por ejemplo, con esta apertura de los medios, comenzamos con los medios a nivel de canales de cable, como lo es este canal, que comenzó con un canal de cable. Asimismo, todas las provincias del país comenzaron a colocar sus canales. Recordemos que en los años, hace 20, 30 años atrás, solamente existían los canales tradicionales y eran pocos, entre ellos Colorvisión, Teleantilla, Raintel, etcétera, etcétera, etcétera. Estos canales eran muy cerrados, pero si tú te fijas, desde el nacimiento, principalmente de la televisión, los medios comunicativos han estado principalmente conducidos por comunicadores, no por periodistas. Así es. Ahora, los programas, cuando comenzaron a proliferar los programas de paneles, con el tema de la política, etcétera, etcétera, y los mismos políticos a crear estrategias de programas para beneficiar la opinión pública, entonces los periodistas comenzaron a hacer programas de paneles. Fíjate que los periodistas mayormente lo que hacen programas de paneles, son muy pocos
que tienen programas especializados de investigación, porque el programa de panel es opinión. Entonces la opinión, todos tenemos derecho a opinar, de cualquier tema. Ahora, obviamente, mientras más usted sea especialista, lee y conoce, mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? A veces los periodistas se sienten que se les está quizás quitando espacio y trabajo, porque comunicadores ejercen trabajo de periodistas. No, no. Por ejemplo, nosotros aquí ejercemos un trabajo de comunicación, de análisis, que tenemos derecho constitucional de hacerlo. Ahora, periodismo quizás no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces hay una línea delgada entre comunicador, periodista y una combinación de ambos, Pero no quiere decir que un comunicador no tenga la capacidad de hacer el trabajo que hace un periodista. Porque, por ejemplo, mi carrera marketing y también de nuestra colega, licenciada Marilady Veloz, nosotros trabajamos también y damos materia de comunicación. Entonces, usted puede trabajar en relaciones públicas, que es una cosa que, por ejemplo, los periodistas mayormente hacen relaciones públicas. No, relaciones públicas no es de un periodista per se. Relaciones públicas va dirigido a un mercadólogo. Pero los periodistas hacen relaciones públicas, que muchas veces las hacen bien, las hacen mal. Entonces, la dirección de comunicación, oigan, de comunicación no necesariamente tiene que ser dirigida por un periodista. No lo dice ni siquiera en el manual del Palacio, entiendo yo. Entonces ella tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que ella tiene que hacer es prepararse. Ella debió sentarse con Roberto Marchena, quien era el director de comunicaciones muchos años del gobierno del PLD, y sentarse con él, decirle cómo se maneja ese departamento. Pero no es tanto cómo se maneja el departamento, sino ella per se, porque eso no es un error de la dirección de comunicación. Esas declaraciones y falta de conocimiento, por una razón u otra que ha tenido Milagros Germán, no ha sido porque dirige el departamento de comunicaciones, es porque ella tiene lagunas de conocimiento de causa de muchas cosas. Entonces eso es diferente, poca experiencia y quizás ella no tiene. Por ejemplo, en el caso mío personal, yo soy malísimo con la historia. Entonces yo no me puedo meter en el tema profundo de la historia. Yo doy pinceladas de lo poco que recuerdo y lo poco que leo de la historia. No es mi especialidad, ¿entiendes? Ahora, si yo tengo un bache de eso y yo estoy al frente de una dirección de comunicaciones como la del nivel de la presidencia, usted tiene que estar empapado. Siempre he dicho, y no sé si te lo he mencionado, Veloz, pero siempre a mis colegas que trabajamos juntos, es que, bueno, lo aprendí en la Escuela Nacional de Locución, porque esa es otra, esa es otra. El periodista no necesariamente es locutor, ni es comunicador. El locutor tiene que formarse en una escuela de locución, que gracias a Dios nosotros pasamos por una de las más prestigiosas escuelas que tiene la República Dominicana, a la escuela Profesor Otto Rivera, no en las sucursales, en la principal. Ahí me dio clase varias personas, entre ellos Jesús Nova, uno de sus fundadores que lamentablemente se fue, una de las voces del liceo, el profesor, ay Dios mío, se me fue el nombre ahora mismo. Bueno, el punto es que usted como locutor debe de saber manejar la fluidez, la entonación y algo que es una regla número 1, tener un conocimiento general, una cultura general, una idea general de todas las cosas, porque usted como comunicador, como locutor, por ejemplo, la locución tiene también muchísimas ramificaciones. Hay voz en off, hay locutores de noticias, hay locutores, hay animadores, bueno, hay muchísimos renglones en la comunicación. Entonces usted tiene que tener una cultura bien amplia. ¿Por qué? Usted no sabe el día que usted tiene que leer una nota luctuosa, usted no sabe el día que usted tiene que presentar a un artista, usted no sabe el día que usted tiene que presentar al presidente de la República,
Usted no sabe el día que usted tiene que hablar de derecho, de ingeniería, de medicina. Entonces usted tiene que tener pinceladas leves de un conocimiento o una cultura general. Pero eso es el locutor y el comunicador. El periodista, fíjate bien, Veloz, no necesariamente tiene que tener una cultura general, porque el periodista lo que hace es periodismo, investigar, acusar, presentar los hechos que ocurren dentro de un país, un pueblo, una ciudad. Mayormente el periodista tiene que ser investigativo. Entiendo, yo no soy periodista, pero es una de las principales herramientas, porque un periodista no puede decir una cosa sin tener las pruebas, un análisis más concreto. Entonces hay algunas diferencias muy marcadas entre periodista, entre locutor y entre comunicador. Están todas bajo la sombrilla de la comunicación, pero cada una en su renglón. Y ahí también podemos introducir a los publicistas y mercadólogos, que también son comunicadores. Pero todo el mundo, toda persona, bajo los derechos del ser humano, los derechos universales, el derecho de comunicar está dentro de ellos. Y usted puede opinar y usted puede comunicar. Es por eso la proliferación de medios, que ahora con las redes sociales, en esta etapa, todavía aún más, cualquiera comunica, cualquiera analiza. Ahora, es el público el rey de la discordia. El público es el rey de la discordia. ¿Por qué? Porque el público le da seguimiento, entiende si esa persona tiene o no capacidad de comunicar, de informar, de analizar, de exponer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted, el público entiende eso y lo que usted dice es algo que tiene credibilidad, pues usted va a tener un público que lo va a respetar. En el caso de Milagros Germán, el público ahora mismo, ¿qué está haciendo? Crucificándola. ¿Por qué? Porque metió la pata, 1, 2, 3, y ojalá que, ¿verdad?, ella pueda reorganizar sus ideas y cualquier situación que esté pasando, de estrés emocional, familiar, qué sé yo, por ejemplo, del mismo equipo de trabajo. Todavía Milagros Germán, en la dirección de comunicación, tengo entendido que tiene la mayoría de periodistas, sí, comunicadores que estaban en la pasada gestión. Entonces, sabemos, bueno, que es un poquito delicado. Fíjate que un decreto del presidente de la República salió con una fecha mal. O sea, son errores garrafales. Sí, porque no estamos hablando de la oficina de prensa publicitaria, estamos hablando de la oficina del presidente de la República. Entonces, esos son errores que muchas veces hay que analizar si dependen de ella. Ella tiene que revisarlo o tener una persona que revise letra por letra, porque no puede ser que salga una comunicación o con una falta ortográfica o con un error. No, jamás, jamás. Pero bien. Antes de ir a la pausa, vamos a leer los tweets que dieron origen al comentario que acabamos de hacer, teniendo como preámbulo el hecho de que el presidente de la República Dominicana, en conjunto con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el ministro de Haití, de la misma dependencia, se reunieron para buscar solución sobre esa disyuntiva histórica que ha habido entre Haití y República Dominicana. Entonces, por eso ella emite el siguiente tweet que dice: un día para la historia, y así vamos construyendo este camino nuevo, bueno, de respeto entre naciones hermanas, de ayuda y cooperación, porque somos este continente de dos que somos. Felicito a Luis Abinader, Roberto Álvarez por este logro. Ahí obviamente la utilización de continente. Vamos a pasar al siguiente tweet donde ella... Espérate. Mira, quiero decirle algo. Pasa que Milagros Germán me está llamando. No, la vamos ahorita a tomar la llamada. Mira, aquí hay una situación con el tema de las redes sociales. Este gobierno evidentemente ha querido copiar modelos como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha popularizado o popularizó el gobernar a través de los tweets. Entonces, los tweets tienen algo muy limitado.
en cuanto a la cantidad de letras o de palabras que tú puedes, o caracteres que tú puedes escribir en un tweet. Entonces tú tienes que ser una persona muy buena sintetizando para poder enviar una idea. Entonces en esa sintetización que tú haces de una idea, tú tienes que ser muy bueno para que el que lo lee pueda captar lo que tú quieres decir. ¿Ah? Hay personas que para decir una cosa se desplayan entre palabras, poesía, romanticismo. Bueno, hay otros que, por ejemplo, en el caso mío yo sintetizo mucho. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay un problema de la idea que ella quiso sintetizar, pero hay una idea de diagramación y de contexto de esa idea. ¿Tú ves? Entonces, hay problema ahí. Entonces, ¿qué sucede? A veces tú estás en tu casa, bueno, eso fue a las 12:14, eso fue de madrugada, ¿entiendes? Imagínate que ella llegó a su casa estresada, cansada, cuando viene a ver, en la casa no había agua caliente, se terminó el café, se terminó el chocolate, qué sé yo. Y ella se sentó ahí y escribió eso. Entonces, ojo, usted tiene que, miren, un consejo que lo aprendí, al principio yo tenía muchas faltas, incluso ortográficas, porque otra herramienta para lo que estamos usando la tecnología, muchas veces tú tienes el corrector de palabras y tú escribes una palabra y el corrector te escribe otra y tú no te das cuenta y sube el tweet con faltas ortográficas o con palabras mal escritas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué aprendí? Y le doy de consejo a Milagros Germán que ve este espacio, que lea el tweet antes de subirlo, que no se desespere, porque a veces uno, por la primicia, para que la idea no se le vaya, lo sube. Hay que leerlo una y otra vez, antes de darle a ese botoncito, a esa palomita, a ese pajarito, táquete, a ese avioncito, en el caso de Twitter, que tiene como avioncito, antes de darle a ese avioncito de subir, usted lo lee 1, 2 y 3 veces, y con esto usted minimiza el cometer un error como este. Yo te aseguro que si ella lo hubiese leído, no lo sube. Ahora bien, ¿dónde está el error? Para mí, que ya lo dejó. Pues me borré eso, me quería Milagro. Porque ya usted lo borra y no está en su tweet. Quiere decir que usted está asumiendo que cometió un error. No justifique lo injustificable. Porque ahí claramente usted dice, porque somos este continente de dos que somos. O sea, usted ahí no dijo nada y dijo de todo. Porque somos este continente de dos que somos, refiriéndose a Haití y República Dominicana. O sea, como que, bueno, pero vamos a seguir. Tenemos el otro tweet de la respuesta a quienes criticaron lo que acabamos de leer y dice lo siguiente: para los que no entiendan de poesía, ni un solo día sin poesía. Peor todavía. Ahí está. Bueno, peor, porque ella como vocera de la presidencia, ella no tiene que estarle hablando con poesía al país. Aquí hay mucha gente que no sabe de metáfora y hay que decir las cosas directas. O sea, nada que ver. Pero que ahí no hay poesía tampoco. Ahí no hay poesía. Ahí lo que hubo fue un desliz mental. Cuando vino quiso decir dos continentes, o sea, dos países coloridos y puso continente, es lo que le digo. Era mejor que ella borrara el tweet. Pero bien, vamos a la primera pausa.